Ahí está. Ahí está. Bueno, perfecto. Así tenía razón Guillermo. El que sabe, sabe. Sí, el tema de la conectividad, la verdad que es una preocupación. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces a la tercera clase virtual y para eso yo voy a empezar a compartir un Power que vamos a ir viendo cómo lo podemos ir mostrando, que seguramente voy a tener que fijar mi ventana. Esperen un minuto que tengo que admitir también. Están todavía entrando. ¿Vos, Clara, lo tenés, el Power? Sí, yo puedo compartir. Y a ver, ¿querés probar? A ver si la tuya te... A ver. El problema es que vos los dejás de ver, ¿no? Yo los dejaría de ver. Pero bueno, a ver, esperen. ¿Está probando? Si no, pero vuelvo a probar yo a ver Acá si me lo está. tomo. A ver, díganme si lo ven. Ahí está. Todavía no. A ver, ahí sí. Se ve. Cambiemos, Miriam, si vos lees alguna participación. Igual yo si minimizo los puedo ver. Bueno, ¿todos ven la presentación? Sí. Sí, sí. Bueno, aquí ven que lo que acaba de decir Miriam, que hoy es el tercer encuentro de diseño de sistemas de enseñanza-aprendizaje, siendo 26 de mayo a la hora 18. Sí. Bueno, los objetivos del encuentro de hoy. Vamos a tomar unos minutos de la clase como para compartir también cómo fue la resolución del parcial. Vamos a revisar todos juntos cómo estuvieron estructurados. Ustedes cursando son más de 230 alumnos, lo que nos llevó a tener que armar distintos subgrupos. Pero les queremos mostrar que cada uno de los grupos estuvo pensado exactamente en las mismas condiciones. No hay diferencia entre sí en cuanto a los conceptos, digamos, a las preguntas conceptuales de cada uno de los temas, pero la estructura del parcial es exactamente la misma para los 4 grupos. Una vez que terminemos de compartir esto y que si alguno tiene alguna pregunta para hacer en relación al parcial, sabemos que tuvimos un poquito de dificultad para que ustedes accedan al protocolo corregido. Fue un tema de configuración del campus por ser tanto justamente, pero que en este momento ya está solucionado y que todos pudieron acceder a cómo fue evaluado la producción de cada uno. Perdón, después, yo no encontré la parte, me sugieren que lea las correcciones, pero no lo encontré, quizás es una falla mía, no. ¿El resto lo encontró? A mí lo que me pasó fue que pude descargar la evaluación y yo ya cursé con ustedes. Sé que a veces lo cursé el año pasado una materia. Ponen ustedes como números en las observaciones, en el parcial, y abajo de todo el documento, está la observación de ustedes. Me aparecían los números, pero no la escritura de la observación. Sí, a mí también. A mí también me parece lo mismo que a la compañera. No está la lectura ni la aclaración del comentario. A mí tampoco me apareció. Yo tampoco pude ver las correcciones. ¿De qué grupo son? En el B. Pero no sé a dónde están las correcciones. Ni siquiera vi eso. No sé a dónde tengo que volver al parcial. Justo lo corregí yo, Andrea, así que después me puedo fijar porque tienen los que hicieron en PDF corregí en el mismo campus. Y tienen Yo soy del grupo A. Ah, grupo A corrigió. Soy yo. Sí, perdón, yo también en el A, me confundí el grupo. A mí se me apareció la corrección. No, yo el D y no me aparecen abajo. Aparecen bueno, igual ahora vamos a dar generalidades de cada uno de los grupos y después entonces chequeamos. Escríbanos en el foro cualquier cosa. Me botan los audios.
Apaguen los audios y la profe se puede escuchar. Sí. Apaguen los audios. Por acá puso Clara los objetivos, claro que les decía que vamos a tomar primero lo del parcial, después vamos a pensar al concepto de la clase como el eje que nos va a llevar a por qué hablar de coreografías didácticas, que es un poco el tema importante de esta unidad. Y por último, cómo podemos pensar esta estructura de clase que para ustedes es un poco revisar conceptos que en realidad ya utilizan, porque al ser profesores hay el dispositivo de lo que es la clase, en realidad lo manejan y lo preparan para sus propias prácticas. Por lo tanto, es un poco esto de poder reflexionar sobre ¿qué hacemos con esto de cómo organizamos nuestras clases? Para ir avanzando entonces vamos a entrar al tema del parcial, que sería la diapositiva siguiente. Y entonces, Clara, ahora vos dejá de compartir, que yo voy a compartir la imagen del Genialí. Ahí dejo. Perfecto. Y yo voy a compartir una imagen interactiva que hicimos como para poder revisar lo del parcial. Ahí dejé de compartir yo. Ustedes ya no ven más, ¿no? El PowerPoint. No, ahora tengo que mostrarles yo la imagen. Acá está. Compartir. Esta, díganme cuando la están viendo. ¿Se ve? No. 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 Iniciar ahora ponga, porque a veces se pone compartir y luego dice iniciar ahora, o algo así. O toque la pantalla. A ver, compartir esta. A mí me da como que está compartiendo, pero ustedes no la ven. Compartir esta pestaña, a ver. Le va a pedir va a tener que tocar la pantalla, profe. Compartir ahora y tocar la pantalla que quiere compartir. Sí, así hice. Bueno, vamos a poner, a ver, volvemos a intentar. Ay, sí, Dios, si no se puede ver, está visibilizado el PowerPoint en el campus, así que ahora Miriam lo puede contar y ustedes luego lo abren el campus y en el encuentro de hoy el PowerPoint ya está disponible y ahí lo van a ver. A mí ahora me quedó como tildado el presente. Ustedes no ven nada, ¿no? No, te vemos a vos. No. Bueno, tildado el presentar. Bueno, les voy contando, en el Power van a encontrar un link que ustedes lo pueden abrir como un hipervínculo y es una imagen interactiva que está hecho sobre una aplicación que se llama Genial.ly, que es de acceso, tiene algunas propuestas gratuitas y otras que son pagas. Y tiene tocando distintos elementos y se van abriendo ventanas. En este caso, por ejemplo, hay un primer número que habla de la estructura del parcial. Y les contábamos esto, que fueron 4 grupos identificados como A, B, C y D, que todos tenían el título de la materia, que tenían sus datos de identificación, que tenían la posibilidad, en el caso de perder la conectividad, dónde enviar el parcial para que no lo pierdan, y que todos tenían como estructura del parcial 2 partes. Una primera parte que eran consignas de desarrollo teórico, y que era esto, desarrollar teoría, y era poder dar cuenta de que ustedes han hecho lectura de los materiales que se les habían estado ofreciendo. Y una segunda parte que tenía que ver con consignas en función de una situación educativa.
esa situación educativa era sí diferente para cada uno de los grupos, pero todos estaban vinculados con alguna situación de pensar a la escuela, de pensar a la enseñanza y el aprendizaje. A partir de esa situación, ahí sí buscábamos la relación teoría-práctica, es decir, teoría con esa situación que se estaba presentando. Y ahí tuvimos respuestas diferentes según los grupos. Si seguimos avanzando, tenemos un punto 2 que dice, bueno, que hubo distintas formas de realización. Ahí lo acompañamos con una imagen. Uy, se fue Miriam. Bueno, continúo yo. Yo lo que les sugiero es que cuando termine la clase entren al campus, al aula y lo vean, porque en realidad es una síntesis, es una devolución al grupo en general. La cantidad de alumnos, hicimos un eslabón por calificaciones, cuántos hubo aplazados, cuántos aplazados por grupo, los rangos de calificación. Ahí estás, Miriam, de nuevo. Otra vez, sí, se me fue. Se ve que con esto, porque me salió un cartel que había dejado de presentar y bueno, y después se me cortó. Bueno, entonces les contábamos que sí, la idea era poder compartir con ustedes un poco los resultados de esta evaluación. Que le decía que las producciones fueron diferentes y que en la segunda parte fundamentalmente queríamos que haciendo relación a la práctica pudieran volver a desarrollar la teoría. En general los grupos tuvieron buen desarrollo. En el grupo A que corrigió Clara, la mayor dificultad la tuvo en la primer consigna, donde tenían que identificar los elementos, los componentes del sistema con una situación. ¿No, Clara? Sí, estaba leyendo una consulta de Walter. Sí, tenían que identificar cada uno de los componentes del sistema con un número. En general estuvo bien, pero comparativamente con el resto del parcial fue donde estuvieron las mayores dificultades. Lo importante acá es que cuando se analice un sistema educativo, un sistema escolar, el sistema aula, cualquier sistema educativo, porque es el que estamos tratando, desde esta mirada, podamos determinar estos diferentes componentes, porque es lo que le va a dar sentido a la intervención que tengamos que hacer para introducir alguna mejora o algún ajuste en ese sistema. Por eso se les pedía que identifiquen cuál era el ambiente de este caso en particular, cuál era la retroalimentación del caso concreto, cuál era el ingreso, ¿sí? Por eso yo les ponía en la retroalimentación que primero les corregía a cada uno si tenían un error, cuál era la respuesta correcta, porque lo que nos interesa es que tengan conocimiento de lo que tendrían que haber respondido, ¿sí? Y después esta explicación de la importancia de esta identificación de los componentes. El resto, las demás preguntas, el análisis, las respuestas, no hubo mayores inconvenientes. También corregí si tenían errores de tipeo, errores de espaciados, errores de ortografía, cuando en los casos en los que había, los marqué en amarillo y en la retroalimentación les puse las marcas en amarillo equivalen a identificación de este tipo de cuestiones que hacen a la redacción y a la presentación del trabajo que hay que cuidar. Bueno, el grupo B, que fue el grupo que corregí yo, la mayor dificultad estuvo en la primer consigna, donde se les pedía que buscaran un ejemplo, haciéndose cargo ustedes como directores de una escuela, de una problemática. Y lo que sucedió es que en muchos casos no enunciaron una problemática educativa, enunciaron una problemática que quizás podría servir para contextualizar situaciones educativas, pero no estaba formulado. Pasó que tomaron quizás cuestiones del contexto,
pero que es necesario vincularlos a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el grupo C que corrigió Cintia, dice que en general también el desarrollo fue muy bueno y que la dificultad tuvieron también donde tuvieron que ejemplificar los componentes de la programación didáctica, que ahí se produjo la mayor confusión y que algunos hablaron de los componentes del sistema y no de los componentes de la programación didáctica, como que, bueno, hay que hacer una lectura cuidadosa de qué es lo que se pide en la consigna. Y en el grupo D que corrigió María Clara, ella dice que en general encontró también muy buenas producciones, que desarrollaron muy bien la teoría de Ausubel, que desarrollaron sin dificultad todo lo que tenga que ver con ejemplificar tanto el aprendizaje significativo como una buena enseñanza. Así que en general la mayor dificultad en este grupo estuvo cuando había una pregunta sobre los recursos y que ahí no hicieron quizás referencia a la conceptualización que se propone desde Tenuto en el módulo para hablar de los recursos educativos. Pero en general les queremos decir que tuvimos la mayor parte de todos prácticamente aprobados, tenemos solamente 9 parciales que tienen que transitar ahora el recuperatorio, así que tenemos un porcentaje muy alto de aprobados y tenemos prácticamente un 5%, 11 parciales que alcanzaron el 10%. Así que el grupo en general tuvo el desempeño entre 6 y 9, que son buenas notas. Esto tiene que ver quizás con cómo escribieron, cómo pudieron explicar, cuánta teoría pudieron vincular, pero que en general la resolución del parcial para nosotros es como buena, que hubo buena respuesta y que no produjo grandes dificultades. Bueno, ¿les parece si vamos avanzando? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Miriam, Miriam, insisten con la explicación del TPI, porque dicen que no está grabada esa parte y siguen teniendo dudas de la coherencia vertical y horizontal. Yo digo, Clara, si te parece, vayamos ahora al desarrollo de la clase y unos minutitos antes de cortar lo volvemos a retomar. Y así, quienes tienen otra clase, porque hay algunos de los estudiantes que tienen que cursar a las 7. Si ya lo escucharon, se pueden retirar. ¿Te parece? Perfecto. Miriam, ¿tengo que compartir yo el PowerPoint? A ver, me fijo si puedo hacerlo. Bueno, ahora sí vamos entonces a entrar al tema de hoy, del desarrollo conceptual de hoy, que es el tema de la clase como coreografía didáctica. ¿Podés, Miriam? Sí, ahí fue. Díganme si ustedes lo ven. No. Ahí sí, ahí va a venir, ahí está. Sí, se ve. Bárbaro. Bueno, estamos, ¿corrió la de objetivos o quedó en objetivos? Está de objetivos. Bueno, a ver si la podemos hacer correr. Está difícil. Esto es... Sí, acá está el link como para que ustedes puedan después entrar a la imagen interactiva y leer todo lo que les estuvimos contando sobre la devolución del parcial. Y acá estaría la pregunta que queremos hacerle hoy y por la que vamos a ir pensando el encuentro. Si es lo mismo un aula que la clase. Algo dice ya el módulo, así que ustedes alguna idea seguramente tienen también. A ver, Julieta, que dice que sí con su cara. A ver si nos pueden escribir cuál es la diferencia, si es que la hubiese, entre el aula y la clase, en qué se parecen, en qué se diferencian, y después vamos a analizar cómo interviene esto en la acción y en la dinámica que se da en este contexto. ¿Qué es un aula, qué es una clase? Y si a veces no los tomamos como sinónimos.
Y acá tenemos algunos ejemplos que nos pueden hacer pensar en esto de aula o de clase. Algunas imágenes que quizás ustedes también pueden identificar en qué situación podemos estar hablando más de aula y en qué situación podemos estar hablando más de clase. ¿Se ven, Clara? Se ven perfecto, pero bueno, nadie está escribiendo. Acá está, Guillermo dice, ¿el aula se considera el espacio físico o virtual? Exacto, Guillermo, el aula es el marco en el cual o dentro del cual se da la dinámica, se da la clase, ¿sí? Entonces, esa aula tiene un marco que puede ser físico, con paredes, con bancos, con el pizarrón, al cual estamos acostumbrados y que es el tradicional, o un marco virtual, donde es distinto a lo que teóricamente o habitualmente uno estaba acostumbrado, sobre todo en formatos presenciales, ¿no? Hay un aula, pero con otro entorno, que es el virtual. Lo que cambia, pero se da en los dos casos, es la dinámica. Y esa dinámica de comunicación tiene que ver con la clase. Muchas veces, seguramente ustedes sabrán o considerarán que la dinámica de la clase está muy vinculada con el aula. Porque según el aula, según el espacio, según cómo se da en un aula presencial, esa aula presencial puede tener algún determinante sobre la clase. Pensemos, ¿cómo son las aulas? La temperatura del aula, el espacio del aula, la comodidad de un aula, para que se genere una dinámica determinada de clase. Y claro, igual lo que queremos rescatar es que de todo lo que en sí, digamos, hay que priorizar es poder llegar a programar una clase, más allá de cuál sea este espacio, que este espacio va a incidir, como dice Clara, en todas las decisiones que tomemos de esa clase. Pero el concepto de clase remite a un eje fundamentalmente pedagógico, que sería el por qué y el para qué queremos nosotros llevar adelante este proceso de enseñanza-aprendizaje. La clase sería como esa estructura que me va a garantizar la posibilidad de transmisión cultural de los saberes que se toman como importantes transmitir. Acá, por ejemplo, Gabriela dice, la clase son los distintos momentos de lo que se está impartiendo. Exactamente. Una clase está conformada por distintos momentos que se dan dentro de un aula, pero son distintos momentos. Y Guillermo dice, el concepto de clase es más amplio. Sí, en realidad el concepto de clase es diferente al concepto de aula. Es distinto, ¿sí? Sí, acá, si ustedes miran estas imágenes, si pensamos que la clase es lo que centra lo pedagógico, fíjense que pudiendo estar en espacios abiertos o en espacios que son como colectivos, como parece ser esta feria del libro, por ejemplo, igual se puede estar dando un proceso de enseñanza-aprendizaje, como que hay que cumplir otros requisitos para que realmente la clase se produzca, que no es solamente la cuestión del lugar. Karen dice, aula tiene que ver con un lugar físico y clase tiene que ver con el desarrollo de una asignatura, por ejemplo. Erika dice, la clase es más amplia en distintos ámbitos. Y Guillermo dice, aula se considera el espacio físico o virtual. Claro. Saben que etimológicamente justamente aula quiere decir patio cerrado, que hace referencia el concepto de aula necesariamente a esos espacios físicos. Y no de esa manera lo hace el concepto de clase. El concepto de clase se relaciona, es un concepto de origen totalmente pedagógico, que tiene esta intencionalidad que ustedes están viendo ahora, creo que se ve, ¿no? La diapositiva, Clara. Se ve perfecto. Claro, de provocar el aprender, es decir, el poder tensionar a que los sujetos
quieran apropiarse de esos conocimientos, de esos saberes que se desean transmitir. Es en la clase es donde se tiene que dar ese proceso de transmisión. Si no se da ese encuentro, quiere decir que en realidad no hay clase. Por eso dice que tiene que haber una finalidad de poder transmitir estos conocimientos y poderlos comprender. Esto que estuvimos viendo de lo que es una buena enseñanza, lo que es el aprendizaje significativo, está en función de esta necesidad, que si nosotros como especialistas en educación, como docentes, tenemos que diseñar clases, bueno, no nos podemos correr del centro de la clase, que es poder concretar esa transmisión significativa de conocimientos. Lo que dice Miriam es muy ejemplificador el caso de que podemos usar aulas para distintos fines que no sean dar clases o tener una dinámica de clase. El aula es la misma, el aula existe y sobre esa aula se pueden llevar acciones. No siempre lo que se lleva adelante en esas acciones son las clases. Claro. Porque no tienen esa intención, esas acciones no siempre tienen esa intencionalidad pedagógica. Claro. Miren, acá queríamos compartir con ustedes estas imágenes de, nosotros consideramos clases virtuales. Nos gustaría saber si para ustedes las identifican como clases virtuales, que es lo que estamos transitando debido a esta pandemia fuerte en estos 2 años, ¿no? Como posibilidad de concretar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Miren, acá Miriam, leo algunas participaciones. Julieta dice, aula se relaciona con el espacio, la clase involucra además lo pedagógico. Andrea dice, creatividad en las clases que generen un impacto positivo en los estudiantes. Y Mariana agrega, clase también refiere al grupo de estudiantes que participan del proceso de aprendizaje. O sea, Miriam, están sumando lo mismo, lo que vos estás comentando. Claro, como todos los elementos, justamente es esta intención de mirada sistémica, ¿no? Del proceso. Como todos los elementos son importantes y todos están en interacción. Si bien quizás uno poniendo en el contenido que hay que transmitir, el contenido para transmitir es tan importante como las otras decisiones que se tomen y que lo acompañen, para poder transformar este proceso realmente en que sea significativo, en que lo podamos catalogar como una buena enseñanza. Ahora están en esta semana, por ejemplo, apropiándose de estos otros materiales de inteligencias múltiples, como esta posibilidad de poner a disposición conocimientos que no solamente tenga que ver con una apropiación lógico, matemático, conceptual, sino que hay otras maneras de apropiarse que enriquecen esta comprensión que tenemos que lograr en los sujetos con los que nos ponemos en interacción, y que es justamente el espacio de la clase donde se da ese encuentro, el docente, los contenidos, los alumnos, con todo ese otro contexto de recursos, de materiales, de bibliografía inclusive. Por eso es que a ver, vamos a pasar. Ay, esperen que se Guillermo agrega que están trabajando el concepto de inteligencias múltiples en la materia procesos cognitivos. Ah, bueno, entonces lo ven todavía con mayor profundidad. Quería ir a esta diapositiva, creo que la están viendo, ¿no? Esta metáfora de coreografía didáctica, que está tomada justamente de la danza y que nos permite pensar este sistema de una manera integral. Yo les quería, Miriam, les quería preguntar si ellos y ellas habían alguna vez escuchado ya, antes de esta materia, este concepto de la coreografía didáctica. No, Julieta dice que no. Es en la primera asignatura, es un concepto, Gabriela dice que no, Marta tampoco, Silvina tampoco. Bueno, es una lo que había escuchado es el tema de ecosistema, del ecosistema, verdad, nunca la coreografía. Perdón. El tema de ecosistema, Andrea, tenés razón, hace ya un par de años a esta parte se viene trabajando el concepto de
aula y de clase como ecosistema. Pero hay lo habrán leído, en la Universidad de Hamburgo, 2 estudiosos proponen esta manera de mirar la dinámica en un aula, como una coreografía didáctica que, bueno, Miriam lo estaba explicando, ¿no? Sí, que justamente esa balsa es el video que ustedes también tuvieron disponible la semana pasada, es el que toma este concepto y lo trae a educación, tomándolo desde estos otros 2 autores que decía Clara, y que quiere transmitirnos esa idea, que una clase necesita ser pensada en ese contexto, tomando todo un conjunto de decisiones, y que si una clase termina resultando una buena clase, donde los sujetos realmente logren un aprendizaje significativo, es porque estuvo todo pensado y todo articulado de manera que se puedan llegar a esos resultados, que no es algo mágico que esto tiene que suceder, que si no son decisiones pedagógicas que tomamos los docentes para alcanzar este tipo de resultado. Ahora les hago una pregunta. ¿No les parece formidable esta forma de ver la dinámica? Porque pensemos en el baile. Vieron que en el módulo aparece el tango, el folclore, el rock. Pensemos en un baile. Primero, el aula como el escenario. Para bailar hace falta un lugar, un piso, un lugar concreto donde desarrollar esta danza. El aula es ese lugar. Pero luego tenemos, para bailar se dice que hacen falta 2. Y entonces, si se da esta coreografía donde el profesor, el docente, es el que arma las pautas del baile, especifica los pasos que se van a dar en este baile, y después junto con el otro se baila. Porque es importante resaltar el concepto que no solo se depende del docente. El docente arma la propuesta, prepara el escenario donde se va a bailar, que es el aula, organiza los pasos, que sería la planificación, pero después hace falta el otro para bailar, falta el otro para hacer la danza, y ese otro es el estudiante. Entonces es una responsabilidad compartida, por supuesto desde distintos lugares, entiéndanme bien, pero el estudiante también se tiene que involucrar, porque forma parte de ese baile, que forma parte a su vez de una coreografía. A mí me parece un concepto que tiene muchas miradas y muy interesante desde este punto de vista sistémico. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo han ido estudiando en la unidad. Sí, y el video de Zabalza que es fantástico. Sí, cómo transmite esta necesidad de ser provocadores del aprendizaje, y que esa provocación no es solo el que yo sepa la disciplina, sino también de cómo voy a pensar esa transmisión y cómo voy a armar toda esa configuración, como lo llama Davini, no justamente a la clase, la llama como una configuración didáctica, es decir, cómo sumo todos estos recursos, estos elementos, estas otras decisiones de qué tipo de actividad, cómo la voy a evaluar, para que realmente podamos llegar a los mejores resultados. Entonces, acá también sabemos que el docente no trabaja aislado, el docente trabaja en una institución que tiene un proyecto, que tiene que cumplir una función social, que está inserto en una determinada comunidad. Entonces es esto también de hacer partícipe a esos otros niveles de decisión en lo que es el momento de la clase. Y que cuando uno llega a un resultado, en realidad es un poco estas responsabilidades compartidas que decía Clara, es el docente, es el alumno, es la institución, es cómo se articula esta institución con la comunidad, y que cuando pensamos que algo no resultó, lo tenemos que mirar desde todos esos lados, y no decir, vamos a pensar, bueno, es solo que el adolescente no quiso estudiar, o no les interesa el estudiar, o el docente no se capacitó o no preparó su materia. Se pone en juego todas estas condiciones para poder después tomar una decisión de decir, bueno, fue una buena práctica o hay que ajustar esta práctica, que realmente son procesos muy complejos, como también leíamos cuando hablábamos de las prácticas y se habla de la matriz de aprendizaje, ¿no?
como estas configuraciones que involucran un conjunto de decisiones y un conjunto de sujetos, que no es tampoco responsabilidad desde un solo lugar. Miren, estaba pensando mientras hablaba Miriam, lo que implica, ¿no?, la coreografía didáctica desde el baile, cómo cuesta, en general, en términos generales, aprender un baile, una danza, tener el ritmo, tener el compás. Y estaba pensando en el tiempo de pandemia que estamos atravesando, ¿no?, donde esa coreografía didáctica, ese baile, tuvo que ser improvisado. Entonces ahí vinieron los pisotones, la música que no salía. ¿Pero por qué? Porque se cambió de escenario completamente, sin una preparación previa. ¿Se dan cuenta de lo importante que es contemplar, ¿no?, y tener en consideración cuando se analizan los procesos de enseñanza y de aprendizaje en tiempo de pandemia? Analizar desde un sistema. No es solo el profesor que no estaba capacitado para trabajar desde este lugar o el estudiante, sino todos los elementos y componentes que acaba de mencionar Miriam. Bueno, y acá tenemos otra diapositiva que retoma o que resalta algunas ideas que sustentan a esta metáfora, ¿no? ¿Y qué es esto? Las buenas prácticas son necesarias transmitirlas y compartirlas, y que esto inclusive las enriquece, pero no podemos hacer una transmisión automática, sino que justamente cada institución, cada contexto, me llevará a repensar. Yo podré tomar la idea de una buena práctica, pero tendré que ajustarla y tendré que reverla y tendré que volverla a pensar para esa situación contextual en la que se va a dar, para esa comunidad, para ese grupo de alumnos, para esa materia. Que además incide en todos los componentes didácticos y pedagógicos, ¿no? Hay que pensar, bueno, ¿qué parte del currículum voy a tomar? Esto que veíamos de los contenidos en la programación didáctica, ¿qué forma le voy a dar? ¿Cómo los voy a transmitir? ¿Va a ser algo lineal? ¿Va a ser algo espiralado? ¿Cuál va a ser la mejor decisión para esto que quiero transmitir? ¿En qué tiempos y en qué espacios? ¿Con qué recursos? ¿Cómo el tema de los agrupamientos? Son todas decisiones didáctico-pedagógicas que hay que tomar en estas coreografías. Y por último, vuelve a resaltar el tema de esta responsabilidad compartida, ¿no? Que si el aprendizaje realmente es logrado, si la transmisión puede ser cumplida, como dice Merie, bueno, es porque estuvo todo en coherencia, digamos, o en organización. Desde el docente, cómo lo planificó, cómo se vinculó, cómo hizo de mediador entre ese conocimiento y los estudiantes, y una institución que acompañó a este proceso de enseñanza. Que no son cosas que van a ir por distintos lugares o por separado. A ver, vamos a avanzar. Esto lo tienen después. Miriam, Silvina agrega que es necesaria una organización institucional para implementar esta dinámica, como vos lo explicaste muy bien, Miriam. Y Andrea dice, imagina una coreografía con distintos ritmos, teniendo en cuenta, claro, los distintos bailarines, podríamos decir, ¿no? Sí, que esto como profesores de secundario le debe suceder bastante a menudo, por el hecho de que quizás tienen varios cursos, vamos a suponer, terceros años, en 2 o 3 escuelas distintas. Tienen la idea y pueden compartir el contenido que van a transmitir, pero la manera, la propuesta de trabajo, la forma de cómo compartirlo, los recursos disponibles, seguramente los irán ajustando de un grupo a otro, aunque quizás estén transitando en un momento del año, en una altura, un mismo contenido, digamos, epistemológico. Creo que ustedes esto lo viven a diario. Andrea, y ahora, como Andrea dice, vuelvo a leer, ¿no? Imagino una coreografía con distintos ritmos, y si ven la placa que está en pantalla, es esto de alcanzar los mejores resultados individual y colectivamente. Se pueden alcanzar esos resultados si se imagina una coreografía con distintos ritmos.
no solo se imagina, se propone, ¿no? Y Andrea dice, inclusive dentro del aula hay diferentes tiempos e intereses. Claro, que esto también hace que, por eso, Zabalza habla de estos distintos tipos de coreografías que hay que volver a articular. Miren lo complejo que es, ¿no? Que antes se hablaba como así, enseñanza-aprendizaje, todo un solo concepto. Y sin embargo ahora estamos recortando solo el momento de la clase y todo lo que tenemos que pensar. Y él plantea que estas coreografías justamente pueden ser internas o externas, porque externa es la que propone el docente, como esa estructura general, como esa propuesta general, esa secuencia de actividades. Pero después hay que ver qué pasa con cada uno de los sujetos, que esto sería, bueno, cómo lo interpreta cada bailarín. Y ahí va a haber distintos desempeños, que tiene que ver con sus historias previas, sus conocimientos previos, su interés por el aprendizaje, por cómo está vinculado a esos conocimientos que tiene que apropiar. Y después también la diferencia que marcaba antes Clara, que estamos transitando ahora fuerte en pandemia, cómo se nos dividió lo presencial y lo virtual. Y que cada una tiene sus necesidades y sus requisitos. Lo presencial no es exactamente a lo virtual y no lo podemos reemplazar a uno por otro, sino que quizás se complementen, se acompañen y cada una tiene sus puntos fuertes. Lo virtual permite esto de volver a los materiales, poder acomodarme con los horarios que tengo de estudio, volver todas las veces que necesito a la clase, cuando la clase en lo presencial se da por única vez y de una manera irrepetible. Y quien no vivió la clase presencial ya pasó, porque tiene esa particularidad lo presencial, que si bien permite esa interacción muy directa, es por esa única vez y de esa única manera. Después quizás yo pueda hacer una clase similar, pero seguramente igual ya no va a ser, porque algo del contexto cambió, algo de los sujetos cambió, uno mismo está, a medida que pasó el tiempo y que ya tiene la experiencia de haber dado una clase, hace ajustes, las modifica, entonces es como una situación irrepetible. Y esa es la particularidad de lo presencial, que lo virtual tiene estas otras posibilidades. Entonces enriquecerse y fortalecerse con unos y con otros, en lugar de estar en un debate, de ver quién sobre qué, digamos, si presencial o virtual, sino pensarlos como algo que se complementan y se enriquecen mutuamente. Y en esto Clara es especialista. Sí, más que nada, tantos años en educación virtual, ¿no? Pero para cerrar la idea que decía Miriam, lo que se llaman sistemas híbridos actualmente, combinar. Claro. Y pensar sobre todo en un programa y un proyecto educativo con instancias presenciales e instancias virtuales combinadas, pero a lo que mejor refiere al proyecto y no pensar primero si presencial o virtual para después hacer el proyecto. Porque la virtualidad también, convengamos que requiere de un andamiaje tecnológico importante, ¿no? Sistemas de comunicación, todo lo que tiene que ver con la telemática, entonces se requiere de un país que tenga un fuerte soporte y desarrollo en este sentido, así como en el inicio la educación a distancia o por correspondencia requería un buen sistema de comunicación como era el correo, o sea, no se podía pensar en la educación por correspondencia si no había un correo desarrollado que asegurara que las cartas fueran enviadas y recibidas. Saltando las décadas entre el sistema por correspondencia y el virtual, pasa lo mismo. Ahora hay que pensar en sistemas tecnológicos e informáticos que permitan estas comunicaciones, ¿no? Por eso es un tema muy complejo. Sí, y después también las habilidades que se ponen en juego tanto de docentes como de estudiantes, porque ustedes lo están transitando, elegido como ustedes como formación profesional una modalidad de educación a distancia, y esto requiere mayor organización, mayor autonomía, mayor
responsabilidad de parte de ustedes de poder ir siguiendo la materia, que no es esta obligación de decir, bueno, voy de tal hora a curso, tomo nota y me vuelvo a mi casa. Lleva todo un proceso distinto, que bueno, eso también lo tenemos que enseñar y hay que acompañar, por eso no es un traspaso tan mecánico, de una forma a otra forma. Miriam, Walter dice, antes de cerrar la clase, ¿podrían responder sobre el trabajo integrador? Sí, ya dijimos que antes de que termine la clase, Walter, le vamos a dedicar 3 minutos a volver a explicar. Quédate tranquilo. Ya vamos a ir cerrando. Sí, y ya antes de cerrar, que había salteado esta diapositiva, creo que la están viendo, ¿no? De apertura, desarrollo y cierre. ¿Se ve? Sí, Miriam. Bueno, esto lo tienen muy desarrollado en el módulo, así que si hay dudas, cualquier cosa lo podemos compartir en el foro, pero a grandes rasgos, como dispositivo, la clase tiene estos 3 momentos que son tradicionales, que seguramente ustedes se formaron planificando desde estos 3 momentos y que cada uno responde a necesidades diferentes, tanto de tratamiento del tema como de la situación de los sujetos que tienen que aprenderlo, ¿no? Y ya para ir finalizando, entonces, tenemos lo que consideramos la síntesis de la clase de hoy, que es esta idea de la clase como coreografía didáctica, como esa estructura que permite alcanzar una buena enseñanza, pero esta buena enseñanza está pensada desde un enfoque sistémico, como lo tiene todo el desarrollo de esta materia, y que en esto, en los 4 protocolos de parcial, por ejemplo, se sostuvo que tuvieron que explicar de alguna manera en qué consiste este enfoque sistémico. Y en esto presten atención a cuáles son las condiciones, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo, identifican sí que son componentes que interactúan, pero en realidad el enfoque sistémico es algo bastante más profundo, porque esta interacción se tiene que dar de determinada manera, hay una retroalimentación que nosotros lo identificamos como bucles de retroalimentación, quiere decir como esa necesidad de ir de una manera espiralada, donde un concepto que se trabajó al principio no se pierde y no se vuelve nunca más. Lo volvemos a retomar de una manera diferente, pero vuelve a estar presente. Como una espiral que se va ampliando y se va enriqueciendo, pero que todo es importante. Así que por eso en esta síntesis queríamos volver a destacar estos conceptos que son realmente estructurantes de nuestra materia. Después el tema de la programación didáctica y que tiene también los distintos componentes. Ustedes, como dijimos en el trabajo práctico, están analizando una propuesta de una formación docente de una universidad. Bueno, esa mirada tiene que ser así, poner en juego los distintos elementos de una programación didáctica, las distintas condiciones que tienen que cumplir estos elementos, como para poder llegar a decir, bueno, es una propuesta que podemos decir de calidad educativa, porque responde a los requerimientos necesarios de una programación. No están una cosa, digamos, separada de la otra. Creo que como que, no sé si somos suficientemente claras, ¿no? Pero como que todo tiene que ver y todo se enriquece un concepto con el otro. ¿Voy a ir dejando de presentar? Sí. A ver si puedo. Les quería comentar para cerrar antes y dejarlo tranquilo a Walter y a otros colegas que puedan estar inquietos, que el trabajo práctico integrador apunta justamente a esto, ¿no? A integrar algunos de los conceptos fundamentales de lo estudiado hasta el momento. Para eso tienen un programa de desarrollo de habilidades docentes, a ver que lo tengo acá, programa de desarrollo profesional de la docencia, módulo 1, las buenas prácticas docentes. Esto es lo que tienen que analizar, esta propuesta. Decíamos antes que están viendo una foto, no están viendo la película, pero tienen que analizar esa foto. ¿Y cómo analizarla?
considerando estos dos últimos aspectos que hablaba Miriam en la síntesis del encuentro de hoy, como programación y como clase. En este programa de desarrollo, ustedes pueden detectar que hay una coherencia vertical, hay un sentido, hay una correspondencia horizontal, están todos los elementos de una secuencia didáctica, están los objetivos, están los propósitos, están los contenidos, hay actividades, no lo hay, es clara la propuesta. Esto es lo que tienen que analizar de manera breve. Y el último punto apela a que ustedes habrán visto que todas las unidades tienen conceptos clave, palabras clave. Entonces tienen que elegir de alguna de las unidades una de esas palabras clave y explicar por qué eligen esa y luego fundamentarla y explicarla a través de una herramienta que ustedes decidirán cuál. Y pensarlo cómo se puede visualizar en la propuesta escolar, porque piensen que la institución social que tiene a cargo fuerte este proceso de enseñanza-aprendizaje es la escuela. Si bien ahora es compartido con otros recursos, con otros medios, con otras instancias que también son educadoras, la que asume fuerte esa responsabilidad es la escuela. Entonces decir, bueno, este concepto que yo estoy eligiendo y lo estoy pensando, ¿cómo se puede visualizar en la escuela que tenemos hoy, ¿no? Que es esta escuela un poco que se aclara, una escuela híbrida, que quizás tiene en algún momento clases presenciales, pero que también necesita de lo virtual por las condiciones en las que estamos transitando nuestra vida. Entonces, decir, ¿cómo tenemos que repensarlo? Porque son contextos diferentes de trabajo. Entonces, para cerrar esta idea, de manera breve, nosotros pusimos un tope de 600 palabras, que son más o menos 2 carillas, puede un poquito más, no mucho más. Analizar este programa de desarrollo profesional, analizarlo, a ver, ¿cómo lo ven? Y para hacer este análisis, apelar a los conceptos estudiados en las unidades previas, o en las unidades que estuvieron viendo. Creo que, no sé, no puedo explicar mucho más porque no hay mucho más que explicar. Sí. Bueno, si quieren un minutito, a ver si tienen alguna pregunta. A ver, Walter, ¿te quedó claro? A tus colegas, a tus compañeros y compañeras, ¿cómo lo ven? Acuérdense que está el foro, tenemos el foro al día, así que las consultas, ¿cuáles son los conceptos a elegir? Lo eligen ustedes. Ustedes ven, en la unidad 1 dice palabras clave, o no me acuerdo ahora, o conceptos clave. La unidad 2, palabras clave, bueno, eligen uno, y dicen, ¿por qué eligieron? Por ejemplo, hay uno que es tecnología, me acuerdo. Bueno, supongamos que eligen tecnología, explicar por qué lo eligen. ¿El póster debe ser conciso o desarrollando concepto? No, conciso, claro. Es visual, es como un impacto visual tiene que tener. Julieta. Perdón, ¿y sería para mostrar a quién ese póster que armamos? Y sería a otros docentes. A otros docentes. Claro, a Bien. otros docentes que están transitando el momento actual de trabajo y que quizás, bueno, vamos a suponer que están pensando esto de la coreografía didáctica, vamos a suponer, decir, bueno, ¿qué ideas puedo compartir con otros que están pensando lo mismo que yo y que estamos en esta necesidad de volver a pensar la enseñanza por las condiciones de vida que estamos teniendo? Mariana, te quedó claro, ¿no? Que vos elegís uno de los conceptos. Ahora, hoy estuve mirando y en mi grupo A ya hay 3 que entregaron. Así que hay varios de ustedes que ya hay 6 que entregaron en total, 3 del grupo A. No miré el contenido, pero bueno, pueden hablar entre ustedes también. Mariana, que te estoy mirando, creo que lograste bien. Walter, una duda. Al ser un programa aislado, ¿cómo podemos asumir que se cumple la articulación vertical si solo veo un curso y lo vertical es entre años? Bueno, es lo que dijimos antes, es una foto. Ustedes tienen que analizar esa foto, inclusive explicar o transmitir por escrito que no pueden emitir una opinión de tal aspecto porque no tienen información suficiente, por ejemplo.
Cecilia dice, ¿el póster se puede realizar con herramientas como Canva? Sí. Está a criterio de ustedes. Es como la palabra clave, la eligen ustedes. Sí, que no pudimos ver, la de la imagen interactiva, explórenlo, el Geniali tiene muchos recursos, está interesante y la verdad que en general se lo puede compartir. Hay acá algún problema con el Meet, que no permitió abrirlo, pero si no, es un recurso una plataforma, digamos, porque permite hacer inclusive esto, cuestiones interactivas que dan bastante posibilidades. Cecilia, vos si usás Canva, chequea que vos lo veas, envíalo y a ver si lo podemos abrir nosotras. Yo entiendo que no va a haber problema. Sí, si hubiese algún problema, te avisamos. Sí, lo adjuntamos. Perdón, el resumen es, por ejemplo, el póster es como si fuera un resumen de una pantalla completa de cómo quedaría esto de la programación mediante la danza, por así. El póster es solamente de una de las palabras claves que ustedes eligieron. Está bien. Entonces estaba en otra, entonces. Está bien. Elijo la palabra y con una foto, por así decirlo, explico esa palabra. Exactamente, es eso. Genial. Bueno, son las 7:05 de la tarde y nos estamos despidiendo del encuentro de hoy. Vamos a tener un último encuentro en el mes de junio. Igual tenemos ahora el cierre del trabajo práctico, que es una instancia obligatoria. Quien no puede entregarlo o que haya muchas dificultades para aprobación, va a haber posibilidad de recuperarlo también. Y quienes no pudieron transitar el parcial, tienen la posibilidad todavía de recuperarlo el día 5 de junio, que va a ser el recuperatorio del parcial. Quien está aprobado ya está en libertad y se dedica al trabajo práctico integrador y a lo que sigue en el campus. Tenemos por ahora, en esta semana, compartimos algunos materiales que enriquecen esta coreografía didáctica, pensarla. Y la semana que viene sí, ya vamos a tener un nuevo foro para seguirnos leyendo. Bueno, profesoras, una cosa, sí, yo no soy muy buena con las habilidades de diseño. Agarré un PowerPoint y dentro del PowerPoint armé la imagen, tomé el screenshot y lo puse en el Word. Perfecto. No soy la mejor realmente, pero bueno, traté de hacer lo que podía. Perfecto. El PowerPoint es una posibilidad. Ok. Gracias. Bueno, Walter, nos alegra que te haya quedado claro a vos y a tus compañeros. Y como les puse ahí en el chat, nos vemos, ahora terminamos, pero no terminamos nuestro vínculo. Continuamos en los foros y en el aula. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao Clara, chao Miriam, gracias. Chao, gracias. Chao, muchísimas gracias. Gracias por tu ayuda. No, por favor. Chao, chao.